Soy Marta Peña, neuróloga de la Universidad Nacional. Desde hace 17 años hago parte de un grupo de trabajo en esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de neurona motora, liderada por el profesor Fernando Ortiz y otros colegas médicos y profesionales de salud. Mi declaración de conflicto de intereses: he recibido honorarios de la industria farmacéutica de varios laboratorios para conferencias y material de educación, para participación de simposios, cursos y asistencia a conferencias. Hago parte de la Asociación Colombiana de Pacientes con ELA, CELA, y miembro de la Asociación Colombiana de Neurología. Lo expuesto en la presentación que les haré el día de hoy representa mi pensamiento, mi análisis, y no las instituciones que represento. Tenemos poco tiempo, así que voy a ser puntual con respecto a ciertas medicaciones que están en la discusión. Ok. Edaravone oral, ustedes ya conocían previamente el edaravone intravenoso. Este edaravone oral hace parte de la producción del mismo laboratorio, Mitsubishi Tanabe, en su sede América. Está diseñado para ofrecer la misma efectividad del edaravone IV, pero pues ustedes sabían que el edaravone IV generaba mucho disconfort en los pacientes, es decir, aplicaciones mensuales, el primer mes son 14 días, los siguientes meses 10 días, tener siempre una canalización para esta aplicación generaba disconfort en los pacientes durante 6 meses, en donde además la enfermedad ya estaba progresando. Entonces, muchos pacientes no cumplían en los esquemas y decían detenemos, y se disminuyó su uso. Entonces, pues el laboratorio plantea la posibilidad del edaravone oral. Sabemos que el edaravone puede funcionar desde perspectivas de lo molecular en la reducción de estrés oxidativo y modificar la neurodegeneración. Tiene una evidencia efectiva en fases tempranas de la enfermedad y disminuye el deterioro funcional según la escala, que es nuestra herramienta más frecuente. La FDA a mayo de este año lo aprobó, basándose en previos datos de eficacia del Radicava, del intravenoso. Hay una documentación farmacológica que la presentación oral viene siendo igual con respecto a las cantidades liberadas del principio activo en todo el cuerpo, y pues hay unos resultados interinos de un estudio y de 2 estudios en fase abierta, y con esto lo aprueban. La EMA no lo ha aprobado al día de hoy. Este medicamento, la Albriosa, que hace parte de la industria farmacéutica Amylyx, es una dosis fija oral 2 veces al día. Es la combinación de sodio fenilbutirato y el taurursodiol. Trabaja desde el tema de la neuroprotección y modulación del estrés del retículo endoplasmático y de lo que podemos inferir como disfunción mitocondrial. Fue aprobada en Canadá a partir de un ensayo fase 2 Centauro y su extensión. Sin embargo, la FDA en marzo de este año vota en contra porque considera que hay datos insuficientes para su efectividad. Este mes, precisamente en septiembre, la FDA y la EMA va a hacer una segunda revisión con datos que se han acumulado este año para definir la aprobación o no aprobación del Albriosa. Hay un estudio en fase 3, Fénix, cuyos resultados saldrían en el 2024, pareciera aumentar sobrevida 4.8 meses, parece enlentecer moderadamente la progresión de la enfermedad. Pero pues estaremos atentos al 2024. Las incertidumbres con respecto a la efectividad de estos medicamentos en nuestra realidad clínica, en nuestra realidad social y económica, no solo obedecen a países como nosotros en vías de desarrollo, es una incertidumbre que también aqueja a países de primer mundo. Entonces, en Estados Unidos está el ICER, Instituto para la Revisión Clínica y Económica, y esta es una organización sin ánimo de lucro que evalúa cosas como la rentabilidad y influye en las negociaciones que hacen de precios con respecto a reembolsos y precios de los sistemas de salud en la misma Estados Unidos. Entonces ellos hacen una revisión, esta revisión tiene un mes,
en agosto del 2022. En esta revisión de estos dos medicamentos, el Radicava oral y el Amylyx, participa un neurólogo, el doctor Richard Bedlack, neurólogo que trabaja hace casi 30 años en esclerosis lateral amiotrófica en la Universidad de Duke. Y esta revisión dice básicamente lo siguiente: el Radicava oral en fase inicial puede proporcionar un beneficio de salud aumentado o comparable con la atención estándar en la fase avanzada en la fase temprana de la enfermedad. Y en fases avanzadas claramente no hay una evidencia suficiente. El ICER dice, mire, el Radicava oral, que lo están vendiendo al mismo nivel del Radicava intravenoso, estamos en $171,000 año. Y dice ICER, esto supera los umbrales de rentabilidad. Si se pensara en una buena relación calidad-precio, umbrales de costo-efectividad, esto debería estar costando tanto el intravenoso como el oral entre $1,400 y $3,200 al año. Hay una clara desproporción. Y con respecto al otro medicamento, a la Albriosa, entonces dicen, la empresa Amylyx no ha definido un precio, pero suponen, ¿sí?, que van a poner un precio similar al Radicava oral, es decir, $160,000 año, ¿sí? Pero ICER dice, si hacemos un análisis costo-efectivo, esto debería ser de $9,100 a $30,600 al año, porque un costo de $169,000 al año sería, o sea, la efectividad excedería los umbrales, ¿sí? Y ellos plantean, si en septiembre se aprueba el Albriosa, el grado de incertidumbre debería reflejarse en un precio escalado más cercano al costo de producción hasta que se completen los ensayos que puedan confirmar la magnitud del beneficio para los pacientes. Considero relevante, bueno, ahí esta parte, el ICER hacen una matriz de evaluación de la evidencia. En esta matriz hacen una comparación entre la efectividad clínica, ¿sí?, un efecto en la salud neta y un nivel de certeza con respecto a la evidencia. Coloca el Adagrone oral no le va tan mal, ojo, en fases iniciales, lo pone en un punto de C2, el Albriosa lo pone en C2 más y el Adagrone oral en fases no iniciales lo coloca en un nivel muy bajo de certeza. Y es que quiero que nos detengamos un poco acá, inclusive en los países en donde tienen la posibilidad de ofrecer el edarabone intravenoso y oral en sus centros de referencia, ha habido una dificultad y en que es que los pacientes un poco el contexto clínico en formular edarabone a todo el mundo, sea la fase que sea. Se sabe que el edarabone intravenoso tenía alguna efectividad con los criterios estrictos que planteaba el ensayo clínico, y es que son personas con 2 años de evolución o menos, que tienen una vida independiente, que tienen una capacidad vital forzada por encima del 80%, y que cuando hacemos la escala funcional, todos los puntos deberían de estar calificando por encima de 2, y particularmente pues el respiratorio por encima o igual a 2, ¿sí? Esto, en estas circunstancias de fase inicial de la enfermedad, nos habla de que habría una evidencia para modificar la progresión disminuyendo 1 o inclusive 4 puntos la escala funcional en el curso de 12 semanas precedentes. Nosotros en Colombia logramos tener cerca de 15 pacientes con edarabone intravenoso antes de la pandemia, tratando de seguir estrictamente estos parámetros, estas indicaciones. Y nos pasó básicamente lo mismo que le está pasando a muchos otros lugares de centro de atención de ELA en el mundo, y es que clínicamente uno no veía diferencias, ¿sí? Y eso es significativo porque al parecer una cosa es lo que se plantea objetivamente en los ensayos clínicos, y cuando uno va a la vida real con los pacientes, la diferencia es otra. Entonces es importante adherirnos a que si hay alguna posibilidad de efectividad del edarabone oral aprobado este año, sería solamente en los pacientes de fase inicial. En nuestro
contexto colombiano como en el de muchos otros lugares en el mundo, sabemos que los pacientes con ELA nos demoramos en hacerles diagnóstico porque hay otros diagnósticos diferenciales por las lentitudes en nuestro sistema de salud, pero aún en lugares con muy buenos sistemas de salud el diagnóstico se demora año y medio, 2 años, y en ese momento entonces el paciente habrá podido perder la ventana terapéutica para el radicava oral o no llega con una capacidad vital forzada en espirometría ya en 70, que no sería candidato. Hay varios cuestionamientos que plantea el mismo Eiser, y es que el tema de la relación con los pacientes, la perspectiva del paciente y el significado desde su vivencia. Hay pacientes que frente a ciertos medicamentos, hay mucha gente que apenas hay un ensayo clínico en fase 2 y ellos mismos empiezan a buscar el medicamento. De hecho, el Albriosa, los pacientes lo compran por Amazon, los dos componentes apartados, y ellos buscan cómo llegar a la dosificación. Algunos, desde su perspectiva, sienten estabilidad o enlentecimiento de la enfermedad. Eso hay cosas que nos obligan a comunicarnos adecuadamente con el paciente, a no descalificarlo, sino verlo desde su perspectiva. Los pacientes y las asociaciones de pacientes y sus familias siempre buscan que se pudiera autorizar rápidamente los medicamentos. El problema es que sin la evidencia suficiente, la esperanza de ellos y la esperanza nuestra también puede ser defraudada. Hay 2 indicadores que se están manejando actualmente: los años de vida ajustados por calidad y los años de vida de igual valor ganados. En estos 2 indicadores, ni el Albriosa ni el edaravone nos dan valores significativos. Quiero sensibilizarlos con respecto a esto. Esta es nuestra herramienta en neurología, en medicina. Cada vez debemos usar más escalas, de sacar el tiempo en nuestras consultas para usar las escalas, porque sin haber aún un biomarcador que podamos usar de forma generalizada, las escalas funcionales son nuestra herramienta. Esta es la escala específicamente para la ELA, validada por supuesto al español, y los modelos de los ensayos clínicos dicen que esta escala es con la que se busca en los ensayos clínicos encontrar algún cambio. Se dice que lo óptimo es que hubiera una reducción de la tasa de deterioro en un 10 a un 50% o una diferencia de 3 puntos sobre 24 a 48 semanas. Un cambio en el 20% o más del índice de deterioro podría ser significativo. Sin embargo, la escala no es perfecta. ¿Sí? La escala tiene grandes dificultades, puede haber diferencias entre varios evaluadores, inclusive dentro de un mismo evaluador, y no todo el mundo tiene el suficiente entrenamiento o curva de aprendizaje para utilizar esta escala. Sin embargo, esto es lo que tenemos y esto es lo que nos intentan ofrecer en los ensayos clínicos, modificar esta escala. Sin embargo, los clínicos que trabajamos con personas con esclerosis lateral amiotrófica, si bien sabemos el valor de la escala y lo que puede significar la diferencia en 2-3 puntos, creeríamos que más allá de la escala, los ensayos clínicos nos deberían de ofrecer cambios, por supuesto, en sobrevida y por lo menos en capacidad vital forzada, que en este momento no lo están haciendo. Y llego a este punto: oligonucleótidos antisentido. Entonces, básicamente, es una molécula que se une al RNA mensajero objetivo, que puede actuar tanto en el núcleo como en el citoplasma y que está enfocado a cortar la cascada de daño molecular. Es como cortar desde arriba las lesiones, noquear el RNA mensajero, y así la proteína que finalmente es el resultado de un gen mutado y que va a generar problemas por su mal plegamiento, su acumulación y el daño neuronal consecuente, entonces no se llega a esa proteína. Entonces es como tratar de bloquear la cosa desde antes. Y el oligonucleótido antisentido pues bloquea esa parte del RNA mensajero, llega y se degrada ese fragmento por la RNasa H1 y pues finalmente no se logra la producción de proteína que consideramos que puede ser patógena. Y en ELA se está trabajando mucho en oligonucleótidos antisentidos. En el último simposio europeo de ELA, que se hizo en junio de este año en Edimburgo, presenta a la gente que está trabajando en oligonucleótido antisentido y superóxido dismutasa, mutaciones en el gen del SOT1, presenta esto.
Cuando se hizo el ensayo clínico fase 3, aleatorizado, con dosis intratecal, tres dosis de 100 miligramos cada 2 semanas y luego 5 dosis cada 4 semanas versus el placebo, estos estudios en 178 pacientes, y a lo que se estaba apuntando, que era la escala que les acabo de presentar en la semana 28, hombre, no hubo diferencias significativas, ¿sí? A pesar de que la fase 2 estábamos muy entusiasmados, en la fase 3 no hay unas diferencias significativas. Adicionalmente, el 2% de los pacientes pueden hacer mielitis. Sin embargo, empiezan a hacer algunos análisis adicionales y ven que hay cambios en los neurofilamentos, en la capacidad vital lenta, en la concentración de SOT1 en líquido cefalorraquídeo, en mediciones de fuerza y en calidad de vida. Y entonces, pues, como ya estamos acostumbrados, se extiende el estudio, ¿sí? Se hace un OLE, y en el OLE se ve que puede haber diferencias en sobrevida y en la concentración de neurofilamentos séricos, y por tanto la FDA también rechazó la aprobación de este medicamento, pero se están sumando más información y se reevaluará en el 2023 si tendría alguna efectividad en algunos pacientes, sobre todo cuando se compararon los pacientes que empezaron en la fase del estudio conocido como VALOR, que empezaron tempranamente el medicamento y se mantuvo. Parece que ellos son los que tienen mucho más beneficio con respecto al parecer en sobrevida y en neurofilamentos séricos. Esto tendrá que corroborarse en el tiempo, pero pues abre las posibilidades de que en algunos pacientes sí podría ser útil este oligonucleótido antisentido. Este año se estaba llevando a cabo la fase 3 de oligonucleótidos antisentido para pacientes con mutaciones C9orf72 y se tuvo que interrumpir porque los pacientes empezaron a hacer elevación de neurofilamentos séricos. Esto ya definitivamente en ELA se convirtió como un biomarcador, por lo menos en los ensayos clínicos. Pero pues también demuestra que no estamos entendiendo bien el proceso, que no solo con colocar un oligonucleótido antisentido e interrumpir el proceso de producción de la proteína, al parecer vaya a ser suficiente. Sin embargo, el laboratorio quiere llevar también el estudio a fases presintomáticas en adultos, familias ya identificadas con estas mutaciones. Esto está ya en proceso, se están reclutando pacientes y solo sabremos hasta el 2027 qué pasa en esas familias, en esas personas con mutaciones superóxido dismutasa 1 en el gen del SOT, y se coloca este oligonucleótido tempranamente. Lo sabremos después, y actualmente obviamente estamos en la especulación. De los países latinoamericanos participa Brasil en este estudio. Esto se complejiza. Esta es la página oficial del Reino Unido para las relaciones genotipo-fenotipo en esclerosis lateral amiotrófica. Saben ustedes que son muchos los genes descritos. Y por ejemplo, en el gen de superóxido dismutasa estamos hablando de más o menos 171 variantes. Perdón, mi visión no me da 208, ¿sí? En los estudios con superóxido, con oligonucleótido antisentido, incluyeron pacientes con múltiples variantes. Y hay variantes de rápida progresión y de lenta progresión. Y pareciera que las personas que tenían una mutación de SOT1 y de lenta progresión fueron las que un poco podrían haber modificado la interpretación numérica de los resultados. Así que, además de que usted sabe que usted tiene esa mutación que podría modificarla con un oligonucleótido antisentido, no hay en este momento suficiente claridad si el resultado sería el mismo con una u otra variante. Es decir, usted puede tener 30 pacientes con mutación en SOT, pero usted no sabe con certeza cuáles podrían ser respondedores y cuáles no podrían ser respondedores. Y aquí me detengo en que hace 2 años, en septiembre del 2020, en el Instituto Roosevelt identificamos 3 pacientes con una variante específica en nosotros, población colombiana, que es la F21L. Yo reporté la identificación de estos 3 pacientes. Al día de hoy tenemos 10 pacientes y uno en el grupo de Antioquia,
y esta es una variante lenta de predominio de neurona motora inferior. La especulación es que de estos 10 pacientes solo 2 han muerto después de 6 años de evolución. Por tanto, tener la certeza de que la intervención de terapia génica hiciera alguna modificación en los pacientes como ellos no es suficiente. Hay muchas otras terapias con respecto a supresión de genes que se está diseñando para esclerosis lateral amiotrófica, para lo que tenemos que estar preparados. Son muchos los genes involucrados en estudios para terapia génica, el FUS, el TDP43, por supuesto C9 o RF. Así que las incertidumbres vienen en un aumento. ¿Quiénes somos responsables de la creación de conocimiento al respecto, de consumir estos productos y de vigilar nuevas tecnologías? Por supuesto, los enfermos, las familias, los sistemas de salud, pero hay un personaje nuevo en esto que son los inversores, de lo que no podemos ingenuamente ignorarlo y que por el contrario debemos de tener un canal de comunicación para hacer bien las cosas. En Colombia, hace poco, junio del 2022, sale una resolución que trata de dirimir las definiciones con respecto a servicios y tecnologías de salud financiados con cargo a presupuesto máximo, y hay unos requerimientos. Tenemos que reportar las enfermedades huérfanas, tenemos que hacer juntas para definir los tratamientos de alto costo. Quien los pagará finalmente será ADRES. Nosotros como médicos tenemos que tener grupos de trabajo deliberativo para tratar de tomar las decisiones de la forma más integral posible y más justa posible. Voltaire decía, una justicia llevada demasiado lejos puede transformarse en injusticia, y considero que en los tratamientos de enfermedades huérfanas, y particularmente enfermedad neurona motora, hay muchas cosas que se involucran, una lógica de mercado, una lógica clínica, pero finalmente tenemos que llegar a un análisis desde el bien común. El dilema del tranvía, planteado por Philippe Arrop, que lo hemos discutido en el Comité de Ética de la Asociación Colombiana de Neurología, con respecto a la dificultad que va a ser para nosotros como comunidad escoger tratamientos de alto costo con presupuestos limitados, de hecho, para toda la comunidad. Así que tenemos unos desafíos éticos con respecto a nuevos tratamientos, particularmente en esclerosis lateral amiotrófica, las disquisiciones entre justicia distributiva y recursos sanitarios limitados, que pueden modificar nuestro ejercicio, qué es lo que le contamos al paciente, qué es lo que le informamos o qué información nos la quedamos. Esto se ha venido discutiendo cuando el doctor Alejandro Gaviria era ministro de Salud. Decía, mire, no hay salidas claras, lo que podemos es buscar fórmulas de diálogo donde la ciudad pueda encontrar la salida. Las respuestas no la tenemos los individuos, no la tenemos los neurólogos y tal vez tampoco las juntas. Las respuestas a las dificultades éticas de estas enfermedades las tiene la sociedad como tal. Agradezco enormemente esta oportunidad de poder hacer disquisiciones de los conflictos que nos generan las nuevas terapias. Muchas gracias.